solamente por hoy día, ya que no vamos a hacer cerebelo, ciertos motivos, porque el cerebelo todavía está en reparación. Vamos a hacer hoy día protuberancia y mesencéfalo. Vamos a hacer protuberancia y mesencéfalo junto con configuración interna, para que sea completo, para que vayan entendiendo. Así que vamos a empezar con la clase de hoy día. Obviamente vamos a hacer la práctica también y un poquito de teoría. Y vamos a hacer eso de la diafo antigua, por si acaso, y también esa es la diafo antigua. Ok, protuberancia anular. La protuberancia anular viene a ser todavía la continuación superiormente de lo que era la médula oblongada. Lo que era la continuación de la médula oblongada. ¿Qué podemos hablar? Vamos a hablar de diferentes características, como ustedes sabieron, para conocer un poquito lo que era la configuración externa de esta estructura neuroanatómica. Vamos a ver primeramente que lo que es la protuberancia, o antiguamente llamado puente, es esta partecita de acá, una altura de 25 milímetros, o sea, de 2,5 centímetros, un ancho de 35 milímetros y un espesor de lo que era 25 milímetros. Como ustedes ven, no es ni bastante largo, pero es un poquito más ancho que lo que era la médula oblongada, o sea, va dilatándose en todo caso. El color es blanquecino. Los límites, ¿cuáles vienen a ser? Los límites, como ustedes vieron, mencionan que son hacia arriba, lo que era el surco ponto peduncular, o también llamado ponto mesencefálico, ahora llamado ponto peduncular. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vamos a hablar de mesencéfalo, van a ver que hay una divergencia acá, que justamente son las divergencias de los pedúnculos cerebrales. Por eso se llaman ponto de puente y peduncular de pedúnculo cerebral. Y hacia la parte inferior netamente va a estar continuándose con lo que era el surco bulopontino, que era la referencia con lo que venían a ser la parte del puente, con lo que era la médula oblongada, digamos, un surco bulbopontino, en todo caso, bulbopontino, perdón, del bulbo raquídeo y del puente, ¿no? Y también se menciona que hay un límite lateral, exactamente los límites laterales es lateral exactamente a la emergencia del quinto par craneal. Son los límites que presenta esto, un límite por acá y los límites tanto superior e inferior y un límite lateral. Menciona así el libro que debido a esos límites se lo estudia como un cubo, porque va a tener 6 caras, cara anterior, cara inferior, cara superior, cara superior, inferior, anterior, posterior y las laterales o laterales, mediales, en todo caso lo vemos ahí, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hablar? En la cara anterior va a presentar esos límites que hablamos, ¿no? El punto peduncular y el surco bulopontino. Hacia la cara posterior, que es esta parte de atrás, por eso aquí la imagen, ¿no? Menciona, habla sobre líneas imaginarias, sobre líneas longitudinales imaginarias, que básicamente una línea imaginaria que va a pasar acá, exactamente son los tubérculos cuadrigeminales. Estas cositas que ustedes ven acá son tubérculos cuadrigeminales, pero aún así, no se confundan, estos tubérculos cuadrigeminales o folículos cuadrigeminales son dependencia del mesencéfalo. Eso no son como tal de la protuberancia, sino eso es netamente mesencéfalo. Pero ese va a ser el límite para que yo distinga. De aquí va a estar a esta parte. Como ustedes ya sabrán por lo que hemos estudiado en el cuarto ventrículo, es un poquito complicado limitar esta cara, porque viene a estar la verdad el cuarto ventrículo y no sabemos, solamente habíamos dicho que que el piso continuo y que el piso vulvar, etcétera, ¿no? Pero son esos límites que nosotros vamos a tener. Primeramente los tubérculos cuadrigeminales y también lo que eran los ángulos del cuarto ventrículo, la convergencia. O sea, este pequeño espacio básicamente de acá vienen a ser la parte del puente, la cual pudiéramos nosotros ver. Y las caras laterales, como yo les decía, es una línea parasagital, o sea, parasagital a lo que era la emergencia del quinto par craneal, como la configuración externa que nosotros podemos ver, ¿no? Entonces vamos a estudiar cada cara anterior, cara lateral y cara posterior, ¿no? Las cuales nosotros vemos. Primeramente la cara anterior, es bastante sencilla, no es nada complicada para ver básicamente, ¿no? En una estructura anatómica. Tenemos lo que viene a ser la parte del puente, todo esto, que son netamente compuestas por fibras transversales, pero son son fibritas que van a ir pasando del puente al cerebelo, que son llamadas fibras pontocerebelosas. Eso es netamente las transversales. Son varias fibras que se van a ir yendo desde adelante hacia atrás, o sea, hacia el cerebelo, porque hacia la parte posterior va a estar comunicada con el cerebelo. Entonces son llamadas fibras pontocerebelosas, de puente a cerebelo, nada más. Y son tantas fibras pontocerebelosas, son transversales, y hacia el nivel parasagital se unen o chocan con otras fibras longitudinales. Al chocarse estas fibras transversales con las longitudinales, se crean grandes rodetes.
que ya era lo que les mencionaba, que eran los rodetes continuos, que son como chichones, les dije, porque son un abultamiento grande, básicamente a eso. Y también lateral a eso ya pues vamos a ver la emergencia del quinto par craneal. Es lo que nosotros más vemos a la configuración externa, solamente a lo externo, no estoy hablando todavía de la parte interna, porque si hablamos de interna, ahí habla sobre los núcleos propios del puente, digamos, pero no, eso lo vamos a hablar más adelante. Ahí simplemente ustedes tienen que ver eso. Y ya habíamos hablado un poquito la anterior clase con la emergencia de ciertos pares craneales. Aquí salían en el bulbo 4 y aquí en el puente salen otros 4 y hacia emergencia solo van a salir 2. Aquí se acordarán, volviendo a recapitular, que era el 2, el 11, el 10 y el 9. Ya lo que vendría a ser el 5, el 6, el 7 y el 8 nacen netamente del puente. Y ya pues lo que van a ser el 3 y el 4 van a nacer en el encéfalo, que lo vamos a ver más adelante. Es lo que podemos ver en esa parte. En la parte posterior era lo que nosotros veíamos. En la parte posterior la convergencia con esos pedúnculos cerebelosos superiores y también con los tubérculos cuadrigeminales. No hay nada más que pudiéramos ver a la configuración externa. Es netamente la cara posterior. Esa es la cara sagital. Una cara sagital, una cara lateral que yo estoy viendo, ¿no? Que pues bueno, es un corte bonito que vamos a ver las relaciones con la parte del cerebelo, con el techo del cerebelo. La parte anterior, esto también me falta un poquito explicar de la cara anterior. La relación importante de la cara anterior del puente viene a ser con esta arteria. Menciona que osteológicamente está relacionado con el clivus o el canal basilar del occipital, pero ahora, si hablamos con estructuras como tal, la principal relación o característica es que la cara anterior está relacionada con la arteria del tronco basilar. Por eso también se llama a esta partecita de acá, a esto también se lo menciona como surco basilar. Se le menciona surco basilar porque ahí va a estar pegada, va a estar dormida, va a estar adherida a lo que viene a ser la arteria del tronco basilar. Por eso se lo denomina así, de esa manera. Porque va a estar netamente relacionada con la arteria del tronco basilar, ¿no? Entonces veníamos a hacer esas caras, cara superior, cara inferior y caras laterales, ¿no? Ahora ya entraron un poquito a configuración interna. Configuración interna es bastante sencillo, no es muy complicado, es muy corto. La configuración interna hay cositas que hay que entenderlas, ¿no? Entonces nosotros vemos acá, vemos un cortecito que es netamente lateral, pero hacia la parte anterior, sepan ustedes que acá la vamos a denominar como porción basilar, mientras que hacia la parte posterior se la denomina como el tegmento o parte dorsal, como ustedes verán. Es las relaciones que nosotros tenemos, pero simplemente son nombres, nada más, de las cuales se llegan a ver de esa manera. Entonces ahí se los hice para que me entiendan, se las enviaríamos, pero quizás no me hayan entendido muy bien, perdón. No me hayan entendido muy bien, pero son básicamente esquemas. No pasó. No les pasé, a ella se las voy a pasar. Son básicamente esquemas para ir viendo qué vamos a hablar, ¿no? Por ejemplo, este que vamos a ver acá, todo esto de acá, vienen a ser básicamente el primer corte. ¿Alguien se acuerda cuál era el primer corte que se ve en el puente? A nivel de lo que es la médula oblongaria, pues. Exacto, o sea, lo que mencionaste, bueno, el surco continuo, ese es el primer corte, donde está pasando. ¿Por qué nos interesa ese primer corte? Van a darse cuenta que nosotros analizamos los cortes en las diferentes estructuras, porque nosotros necesitamos saber qué hace fibras, núcleos van a encontrarse en bulbo, básicamente, y qué hace fibras o núcleos van a encontrar en puente. Hay algunos núcleos que van a seguir, hay otras fibras que ahí mueren. Por ejemplo, vamos a ver en puente ciertas fibras, por ejemplo, la pontocerebelosa. La pontocerebelosa es una fibra que nace y básicamente muere en puente. ¿Por qué? Porque está yendo del puente y está yéndose hacia atrás a cerebelo, no está yéndose a la corteza. Pero vamos a ver, por ejemplo, en puente ciertas fibras o hacen el córtico espinal, que está subiendo de la corteza y está bajando a la médula espinal. Entonces sí o sí va a tener que pasar por un trayecto del puente, digamos. Por eso nosotros realizamos cortes, porque necesitamos saber qué núcleos nuevos van a aparecer, qué núcleos ya no van a aparecer, qué hace van a estar, y así es como se estudia la neuroanatomía. Entonces, un poquito ahí, después le muestro la foto. Pero primeramente hacemos ese corte, ¿no? Surco continua, la porción tegmental y la porción continua. ¿Qué es lo que me interesa? Ahí, primeramente en el primer corte se ven dos núcleos. Se ve tanto el núcleo coclear y se ve tanto el núcleo vestibular, que era estos dos núcleos de la parte del par craneal 8. Como se darán cuenta, el par emerge, como ustedes habrán visto, del surco bulbo continuo. Pero los núcleos van a estar incluso ubicados, en pocas palabras, las fibras de los núcleos van a estar ubicados en puente. Pero se acordarán, a ver si se acuerdan, nosotros habíamos hablado en cuarto ventrículo de los núcleos cocleares
el cuarto ventrículo. ¿Alguien se acuerdan dónde estaba Ah, la ubicado? placa interna. Exacto, ¿no? El ala blanca interna, donde estaban ubicados todo esto, ¿no? El ala blanca externa, donde eran núcleos dorsales, el coclear dorsal y el coclear ventral. Pero aquí uno de los más importantes es el coclear dorsal, como mencionan, porque va a presentar un relieve. Y ese relieve del núcleo coclear dorsal se menciona que incluso en el libro menciona que más fibras se las mandan al coclear dorsal. Y de ahí se hace su relieve. Que ese relieve nosotros lo encontrábamos o lo veíamos en el cuarto ventrículo como el tubérculo acústico o el colículo acústico, esa bolanga que nosotros veíamos en los ángulos laterales. Eso era todas esas fibras que se llenaban. Y los axones eran las estrías medulares, o también llamadas estrías acústicas. Este era como el conglomerado de neuronas o de cuerpos neuronales, y los axones de esas neuronas eran las famosas estrías acústicas o medulares que se iban obviamente al surco longitudinal posterior. Era lo que nosotros veíamos ahí. Y a eso, ¿cómo se lo conoce? Se lo conoce con el nombre del lemnisco lateral. Pero no sé si hay la imagen más adelante para un poquito explicarles con la imagen. Se la coloqué. No la coloqué. Aquí está. Esa imagen. Aquí vemos, ahorita vamos a volver, pero es para que me entiendan más. Aquí, por ejemplo, ¿cómo les recomiendo estudiar para teoría? Para asociación teórico lo de los polos. Van a darse cuenta, el mesencéfalo tiene una forma distinta de estudiar que acá. En acá incluso se les da la respuesta. ¿Por qué? Porque van a darse cuenta que las partes más principales del libro se los coloca en negrilla. Se las van a colocar en negrilla, que el núcleo coclear ventral, que el núcleo de Deiters, que el núcleo, miles de núcleos, todo lo que está en negrilla es súper importante en neuroanatomía. Aunque la mayoría está en negrilla, ¿no? Así que la mayoría es importante. Pero, vean, aquí está el núcleo coclear dorsal. Y obviamente por algo se llama ventral, porque va a estar un poquito más adelante. Son dos núcleos cocleares, tanto el dorsal como el ventral. Pero se darán cuenta de algo. El ventral va a tener mucha más sinapsis. Y aquí era la respuesta, justamente me di cuenta de lo que me había preguntado, no sé si era este grupo o mi otro grupo, pero me preguntó si también los pares craneales se decruzan, o sea, se entrecruzan básicamente, ¿no? Y aquí sí, se entrecruzan ciertas fibras, porque como verán acá, aquí está yendo bien el núcleo coclear ventral. Salen axones. Hay un axón, por ejemplo, que va a seguir yendo hacia arriba, va a seguir yendo a la corteza, hacia la parte auditiva de la corteza cerebral. Entonces manda un axón, miren, van por su mismo lado, o sea, no se entrecruzan. Pero va a haber otros axones que van a sinapsar con otras estructuras. En el caso, por ejemplo, del núcleo coclear ventral, sinapsa con quién? Sinapsa con el núcleo olivar superior, o el libro menciona así como núcleo de la oliva pontina, o olivar pontino. Y también va a sinapsar con el núcleo trapezoide, y eso también es pregunta de examen, porque este conglomerado, tanto del núcleo coclear ventral, con el núcleo de la oliva puntina, con el núcleo del cuerpo trapezoide, me forman el cuerpo trapezoide. Eso es distinto. No es lo mismo decir el núcleo del cuerpo trapezoide que el cuerpo trapezoide. El cuerpo trapezoide ya es la unión de esos tres. Es la unión de la sinapsis del núcleo del cuerpo trapezoide con la sinapsis del núcleo de la oliva pontina y con la sinapsis del núcleo coclear ventral. Y ustedes se darán cuenta aquí, miren, este pequeño axón, el cuerpo neuronal envió un axón que va a estar axosomática, una conexión axosomática, que básicamente va a sinapsar con el otro de oliva pontina y va a sinapsar con lo que viene a ser el cuerpo trapezoide. Y aquí está lo interesante, se entrecruza. Hay ciertas vías que se van a entrecruzar, no sé acá, pero está terminando en el otro entrecruzamiento. Pero van a haber ciertos axones, como ustedes verán, que se van al mismo lado. Entonces, esto también es algo interesante. Hay que ver también, depende de la cantidad de fibra. Si es verdad, digamos, si es que falla algo acá, digamos, tienen un golpe acá, se refiere a que va a haber una pequeña falla de lesión cerebral acá. Pero también nosotros en lesiones de nervios, va a depender también a qué nivel está la lesión, digamos, porque puede ser que la lesión esté un poco más abajo y no esté sinapsando todavía, porque eso tiene que subir. Si está hacia arriba, solamente va a cortar, digamos, el lado afectado como lateral, o sea, al mismo lado. Pero si es que, digamos, afecta justamente en este corte, va a afectarse tanto a este lado como al otro lado. Esa es la diferencia. Porque ustedes ven que aquí al primer corte ya se ha dividido. Pero ahora imaginémonos que en el segundo corte de este, que va a ser un poco más arriba, ahí ocurrió una lesión. Y entonces va a cortar el lemnisco lateral, digamos. Va a cortarse la audición. Si yo me lastimé el ojo, mi parte del vestíbulo coclear derecha, va a estar afectado mi lemnisco lateral derecho. Pero si la lesión es un poquito más abajo, va a estar afectado incluso la parte derecha y la parte izquierda. O sea, esto nosotros siempre nos damos cuenta y van a darse cuenta que cualquier problema neurológico, caídas, etcétera, diferentes traumatismos, como le decimos nosotros,
siempre se pide las tomografías axial computarizadas, o sea, las famosas TAC, que son esas radiografías que ustedes ven que son miles de cortes que se lo van haciendo, digamos, a cortes transversales para ir viendo dónde está la lesión afectada, porque aquí puede ser que esté bien, pero aquí esté mal o aquí esté bien, así hay que ir viendo, digamos, es así como nosotros vemos y nos sirve la neuroanatomía, digamos, para más adelante. Volviendo a la neuroanatomía básica. Entonces tienen que ver esto, y eso también es importante, alguien sabe, porque ya hemos hablado. El lemnisco lateral entonces, ¿cuál viene a ser la función creyente del lemnisco lateral? Audición, ¿no? Esa es la función principal. Folículo anterior, no, posterior. Sí, y es el encargado de la audición. Ese es el cuerpo geniculado. Porque el anterior es de la visión. Ese es el cuerpo geniculado. Ahorita no me acuerdo, está más adelante. Ok, el lemnisco lateral, ¿no? Sí, está bien eso también, por ejemplo, es pregunta de examen. Lo vamos a ver en el encéfalo, ¿no? Porque hablamos de un cuerpo geniculado lateral, de un cuerpo geniculado medial, hablamos de brazos posteriores, hablamos del brazo interfolicular y hablamos de colículos anteriores y colículos posteriores. Ahorita les voy a preguntar más adelante, no me vayan recordándose de eso, porque hay uno para la audición y el otro para el equilibrio. Visión. Para visión. El anterior es de visión, el posterior es de audición. Sí. El anterior es de visión, ya me acuerdo. Pero básicamente entonces esto es lo que tiene que aprender de acá. El lemnisco lateral, ¿cómo se forma? El lemnisco lateral va a ser gracias también a toda la composición de esto, porque miren, el lemnisco lateral va a ser también una sinapsis de lo que era el cuerpo trapezoide, más que todo el cuerpo trapezoide y de los núcleos ventrales. Porque incluso este cuerpo trapezoide se va a ir, y lo dice el libro, a eso se refiere. Se refiere a que hay una sinapsis del núcleo coclear ventral con lo que era el núcleo de la oliva pontina y el núcleo de la oliva pontina con el núcleo del cuerpo trapezoide y sube. El cuerpo trapezoide va a subir longitudinalmente, pero eso más arriba se va a sinapsar con lo que mencionaba su compañera, con los folículos posteriores para la audición. Aunque yo tengo una pregunta, lo que es el lemnisco lateral simplemente está formado por lo que es sus fibras, ¿cómo está? Lo podríamos decir así más o menos entre el núcleo coclear ventral y dorsal. Sí, exacto. Ahora volvamos atrás. Era para que me entiendan así. Bueno, es el corte más fácil para entender. Si quieren pueden pasar a sentarse por aquí. O quieren ya se asienten. Se van a cansar. El otro corte es más complicado porque hay miles de cosas ahí. Ok, ese es el lemnisco lateral. Esa es pregunta de examen. Ahora vamos a ver el núcleo coclear ventral. El núcleo coclear ventral está relacionado con el núcleo olivar pontino y el núcleo del cuerpo trapezoide, era lo que habíamos hablado, ¿no? El ventral. El dorsal mayormente está comunicado mayormente con el tubérculo acústico, ¿no? Aunque igual el dorsal te da cierta fibra, pero en el núcleo coclear ventral se menciona que tiene más fibras también. Ahora, el cuerpo trapezoide también se conecta con el lateral. Y ahora hablamos también, no solamente hablamos de núcleos cocleares, también tenemos que hablar de núcleos vesticulares. Los núcleos ventriculares van a estar encontrados, como mencionaba su compañera, en el ala blanca externa, que lo veíamos en el suelo vulvar de lo que era el cuarto ventrículo. Y ahí mencionan, ¿no? Este núcleo vestibular todavía aún se subdivide en varios subnúcleos, en pequeños subnúcleos. Está el vestibular superior de Westeré, está el vestibular interno de Schwalbe, está el externo de Degler y está el inferior de Gillis. Eso también es pregunta de examen, eso la voy a colocar ahí en la pregunta. Todo esto son núcleos vestibulares. Y ahí la colocar. ¿Aprendemos esto o nos recomienda aprender la ubicación? ¿No la ubicación? Sé que habla de la ubicación, que está más, el interno está más alrededor, a la línea medial del cuarto ventrículo, el lateral superior, no, solamente saber cuáles son. Lo tiene que aprender. Y eso es netamente el primer corte, nada más, eso es el primer corte. Se la voy a pasar a la diapositiva, no te preocupes. Ah, ya, y esto también es una cosilla más a aumentar la idea, que están sobre todo en la parte del tegmento, de la parte un poquito anterior. Y ahora vamos a hablar del segundo corte. El segundo corte, ¿dónde está ubicado? A nivel del núcleo sensitivo. Exacto, ahí está. El segundo corte está a nivel del núcleo sensitivo masticador del quinto par trigémino. Me acuerdo que en la anterior clase pregunté y lo volví y yo dije, pucha, creo que me estoy equivocando yo. En puente está el trigémino. Hay dos ramas, una gruesanga y hay otra pequeñita. Y yo les pregunté, ¿cuál creen que es la motora, la gruesa o la delgada? La delgada. Creo que me dijeron al revés, voy a revisar mi video. No me acuerdo. Pero sí, la delgada es motora, la gruesa es la sensitiva. Y ya vamos a hablar ahorita por qué. O sea, había sido porque tiene bastantes núcleos. O sea, la sensibilidad también del trigémino es grandísima, digamos.
Y entonces empezamos con quién? Empezamos con el núcleo sensitivo principal del trigémino. Habla que el núcleo sensitivo principal del trigémino bordea núcleo vegetativo. El segundo corte era a nivel del cuerpo. ¿Sí? Ah, no, este es el tercero. ¿Este es el tercero? A ver, esa me he equivocado. A ver, Bonito. Yo no me equivoco. No, está bien, no me equivoco, pero hay que verlo, digamos. Corta nivel de cuerpo. Ah, sí, la Vamos Mira, diapositiva. juntos. decía por qué, porque Sí, era la diapos. era el único que no leí. Se equivocó la diapo. Solo lo puse mal, pero. Bueno, está bien, entonces, tercer corte. El tercer corte sería entonces el núcleo sensitivo principal del trigémino. No hay mucho que hablar de acá, simplemente menciona que bordea los núcleos vegetativos que teníamos en el puente y que gracias a eso se forma el núcleo del fascículo solitario. Antes de colocar la siguiente imagen, ¿cuáles eran los pares craneales que están relacionados con el fascículo solitario? Séptimo, noveno y décimo. Exacto. Eso también se pregunta. Dice que es la parte gustativa y sensitiva tanto del séptimo, del noveno y del décimo. Acuérdense que básicamente todo va conjunto, 7, 9, 10. El 8 ya no, ¿por qué? Porque ya lo hemos hablado. Acuérdense de eso básicamente. Esos son incluso los orígenes reales, pero solamente es la parte gustativa y sensitiva de esos nervios, porque también sabemos que tienen partes motoras, cosa que no le estamos añadiendo ahí. Ahora ya hablamos un poquito de la porción basilar, un poquito de la porción posterior, donde vemos fibras transversales, fibras longitudinales, ¿no? ¿Qué nos interesa ahí? Ahí mencionan, ¿no? Hay fibras transversales, que las fibras transversales básicamente eran esas pontocerebelosas que iban de adelante hacia atrás, pero también hay fibras longitudinales. Fibras longitudinales nos referimos bien a haces ascendentes o bien a haces descendentes. En este caso, por ejemplo, nos vamos a referir a una descendente, que es el haz corticoespinal, que era el ejemplo que yo les mencionaba. Fibras longitudinales es el ejemplo del haz corticoespinal, que básicamente viene de la corteza hacia la médula espinal. ¿Y qué me interesa de ahí? Me interesa saber que ese haz, y les hace entender el libro de eso, de que aunque yo haga el corte al primer corte, o a nivel del segundo, o a nivel del tercero, esta fibra longitudinal va a estar netamente en puente, o sea, va a estar toda. ¿Y eso es por qué? Porque esta nace en corteza y muere en espina, en médula espinal básicamente. Y eso es lo importante que tienen que saber de los cortes, digamos, que hay ciertas estructuras, por eso yo les mencionaba al principio, la mejor manera de estudiar es saber qué hay en ese corte y qué no va a haber arriba, digamos. Este haz corticoespinal, si bien lo habla del segundo corte, es porque de ahí lo podemos denotar más y hay más importancia, que es la que vamos a hablar ahí. Y no solamente está el corticoespinal, digamos, está el haz geniculado y está el haz corticopontino. Que ese haz corticopontino, hay muchos más, no solamente es el corticopontino, se subdivide en 4 más. ¿Alguien se acuerda cuáles son esos? El corticopontino. El frontopontino, el frontopontino y el parietopontino. Exacto. Son Ahí, por ejemplo, si se acuerdan del corticopontino, simplemente acuérdense de todos los huesos que vamos a tener más, los que son pares, básicamente, igual es impar, ¿no? De ciertos huesos que pueden ver lo más superficial, no vemos etmoide, no vemos efenoide, vemos los otros. Entonces vamos a ver del frontopontino, del occipitopontino, el temporopontino, ¿no? Y el parietopontino, que son los huesos que nosotros vemos cabaritamente, parietal, temporal, occipital, frontal, todo eso. ¿Se refiere a qué? Se refiere básicamente a que la respuesta está naciendo de esos lóbulos y van a llegar hacia el puente, digamos. A eso se refiere con haces corticopontino. Y lo más importante creo que de acá, te mencionan el tema, que son los núcleos propios del puente, son núcleos pontinos los que hablan. O sea, me refiero a núcleos pontinos a que, al principio les mencionaba, que nacieron en el puente y básicamente ahí mueren. No lo vamos a ver arriba, ni lo vamos a ver abajo, no lo vamos a ver en bulbo, ni lo vamos a ver en el encéfalo. Y para ahí lo vemos en la porción tegmental. Y volviendo a hablar de nuevo, las porciones tegmentales pueden ser sustancia gris y sustancia blanca. La sustancia gris era caracterizada, ¿por qué? Porque es donde yo veo núcleos. Porque la sustancia gris es caracterizada por donde hay cuerpos celulares, hay cuerpos de las neuronas. Y al haber cuerpos de las neuronas, hay núcleos. Mientras que si yo veo sustancia blanca, la sustancia blanca va a ser todas las fibras y haces que yo voy a ver. Entonces ahí veíamos en la porción tegmental, que es un poquito más de la porción posterior, en la sustancia gris, veo núcleos vesticulares, veo el núcleo sensitivo del quinto, veo el núcleo del sexto par craneal y del séptimo, me equivoqué ahí, en el séptimo. El último era el séptimo. Y el séptimo se divide en 2 núcleos más, y esto es súper importante. El núcleo del sexto par craneal, este es séptimo por si acaso, o sea, sí está el quinto, están los núcleos vesticulares, está el sexto y está el séptimo. Esto es séptimo, no es sexto. El séptimo. Y el séptimo se divide en 2 núcleos.
El lácrimo muconasal y el. Exactamente. El lácrimo muconasal, ¿cuáles partes me da la inervación? A los senos paranasales. Seno paranasal, El paladar. paladar, cierta secreción del paladar. Y la glándula lagrimal, ¿no? También van a hacer. Y ahora hablamos del siguiente núcleo. El otro núcleo es el salival superior. Y el salival superior, ¿a qué glándulas exactamente me da? Exacto. Esto mayormente sí saben preguntarlo. O sea, la pregunta puede ser de esta manera. La pregunta siempre les menciona ahí, los núcleos lacrimomuconasal y el salival superior están inervados por, y ahí están a colocar pares craneales, 5, 7, 9, 10, etcétera, etcétera. En este caso es el 7. ¿Y por qué les preguntarán eso? Los preguntan eso porque hay otro par craneal que me inerva tanto la parótida, bueno, me inerva el núcleo salival inferior. Ahora, ¿alguien sabe cuál es ese? Exactamente, es el 9, el glosofaringeo. Y eso tienen que saberlo. El salival inferior, que ya es el salival inferior, sobre todo me inerva lo que viene a ser la glándula parótida, viene a ser la inervación gracias al 9, al glosofaringeo. Eso lo vemos en otros foros. Bueno, eso creo que no habla de médula espinal, eso no. Médula oblongada. En médula oblongada se habla de eso. En la configuración interna de médula oblongada, por eso yo dije, ¿qué rato me olvidé? Vale, entonces tienen que acordarse de eso. O a veces puede ser la pregunta distinta, entonces tienen que estudiar de esas dos maneras. Puede ser que les pregunten, la glándula submandibular es inervada por uno de los siguientes nervios. Ahí le va a colocar, digamos, 7, 9, 10, 2, 1. Ahí tienen que acordar que la glándula submandibular está presente inervada por el salival superior, que obviamente es un nervio del séptimo par craneal. Tienen que acordarse, eso es siempre una pregunta, siempre entra. Es una clásica. Y después la sustancia blanca, que netamente son haces, que son fibras, que ahí vamos a ver el hemisco medial, el haz espinocerebroso ventral cruzado, y el fascículo longitudinal dorsal de Schultz y el fascículo longitudinal medial. Como ustedes verán, es un poco complicado a nivel de este corte, porque cuando hacemos este corte vemos diferentes fibras. Vemos la del hemisco medial, la de los espinotalámicos, o sea, se darán cuenta que hay varias fibras que todavía van siguiendo a este corte. Y ya yéndonos a la última parte de los núcleos masticadores y núcleos sensitivos. Sí. No, eso no lo pregunta mucho. Eso era, mira, la día por la cambié. Puede ser. Perdón. Había una más. Ay, creo que la borré esa día. Masa. Ah, ya era esta. Esto también saben preguntar. Esto es la última parte del tema de puente. Es la última página, donde dicen, hay formaciones nucleares propias del puente. Y ahí le van a colocar, y eso, núcleo contiene sector basilar Venus, o sea, una de estas, o va a estar falsa, digamos, es todo lo verdadero excepto. Y se la van a colocar todas estas de acá. Esta es una preguntilla. Se lo coloqué por eso, porque después no hay mucho que hablar de acá. Hablamos que el núcleo masticador es sensitivo, iba a tener ramas dendríticas, iba a tener ramas axónicas, las periféricas y las centrales, ¿no? Que van a estar en relación con el núcleo sensitivo en masa, que van a estar en relación con los núcleos sensitivos principal o puntino. O sea, aquí por ejemplo, ¿en qué te habla el libro? El libro te menciona que te da dos tipos de sensibilidades, sobre todo el núcleo sensitivo principal o puntino, la sensibilidad termoalgésica y la sensibilidad protopática. Son las dos sensibilidades que te dan acá. Mientras que la espinal o bulbo espinal